Bienvenidos, mi nombre es Mederick y este es A Message from Med. La semana pasada, Med y yo estudiamos el 18º capítulo de Primera de Samuel. David y Jonatán, quien era el hijo de Saúl, se convirtieron en buenos amigos y David fue puesto sobre todos los jefes del ejército israelita. Lamentablemente, a Saúl le dio envidia porque el pueblo decía que David era más exitoso que él. Así que trató de matar a David primeramente con su lanza y después haciendo que se enfrente a los filisteos regularmente. Dios guardaba a David y su fama seguía creciendo por todo Israel. ¿Saúl seguirá tratando de matar a David o recapacitará? Al final del capítulo pasado aprendimos que David fue el general más exitoso en el ejército israelita. Saúl ha demostrado que lo más importante para él es verse como el gran líder de Israel y no ha podido dejar de sentirse inseguro desde que David venció a Goliat. Además, él había sido rechazado por Dios, así que tal vez pensaba que al eliminar al nuevo ungido de Dios podría seguir siendo el rey. Saúl llamó a todos sus sirvientes y a su hijo Jonatán y les ordenó a matar a David. Jonatán seguía siendo un buen amigo de David y fue a advertirle. Le dijo que hablaría a su padre para tratar de convencerle que no ordene a matar a David. Jonatán le hizo recordar todo lo que David había hecho desde que entró en el servicio del rey. Jonatán le dijo a su padre: no vaya su majestad a cometer un pecado contra su siervo David. Tomó mucho valor decirle a su padre que estaba cometiendo un pecado. Saúl aceptó lo que le dijo Jonatán y juró por el Señor que no mataría a David. Consecuentemente, Jonatán llamó a David y lo llevó ante el rey. David de nuevo estuvo al servicio de Saúl y después de un tiempo salió de nuevo a luchar contra los filisteos y los venció. El espíritu maligno de parte del Señor de nuevo atacó a Saúl, quien de nuevo se puso celoso, y mientras David tocaba el arpa para calmarlo, Saúl de nuevo le arrojó su lanza. Afortunadamente, David de nuevo logró esquivarla y escapó a su casa. Saúl después envió mensajeros para que vigilen y maten a David. Mientras tanto, Mical, la esposa de David, le dijo que tenía que escapar para que Saúl no logre matarlo. Mical descolgó a David por una ventana y después tomó una estatua y la puso sobre la cama. En el aire de la cabeza puso pelo de cabra y la tapó con una sábana. Esta estatua era un terafim. Se usaba como una muleta de la buena suerte para asegurar que la tierra dé suficiente fruto. Esto probablemente es una costumbre que Mical adoptó de una de las naciones de Canaán, porque Dios les había mandado a los israelitas a no hacer imágenes. Cuando los mensajeros de Saúl demandaron ver a David, Mical les dijo que él estaba enfermo y en cama. Saúl mandó a decir que lleven a David con cama y todo para matarlo él mismo. Cuando los mensajeros entraron al cuarto se dieron cuenta que solo estaba una estatua en la cama, lo cual reportaron al rey. Cuando Saúl inquirió por qué Mical lo dejó escapar, ella dijo que David la amenazó. David fue hasta Ramá, donde estaba Samuel, y le contó todo lo que le estaba pasando, y los dos se fueron a Nayot. Nayot era el lugar donde se reunían los profetas en el tiempo de Samuel. Es significante que David consideró que este era el mejor lugar para refugiarse en este tiempo de angustia. Cuando Saúl supo que David estaba con Samuel, mandó mensajeros para buscar a David. Samuel y un grupo de profetas estaban profetizando cuando llegaron los mensajeros, y ellos también comenzaron a profetizar. Saúl mandó mensajeros 2 veces más y hubo el mismo resultado. Finalmente, Saúl fue él mismo para resolver el problema, pero cuando llegó, se quitó la ropa y siguió profetizando todo el día y toda la noche.
Cuando se dice que todos profetizaban, no se refiere tanto a la predicción, sino a un brote de palabras en adoración a Dios. Adicionalmente, al decir que Saúl se quitó la ropa, no necesariamente significa que quedó totalmente desnudo, pero el hecho de quitarse la ropa real significaba que ante Dios su título era irrelevante. Al inicio del Sermón del Monte, Jesús enseñó que debemos ser la luz del mundo, la cual no se puede esconder. Que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Jesús después enseñó que debe haber un cambio genuino desde nuestro interior si queremos servirle fielmente. Yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que mira con deseos a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Y amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos. Jonatán entendió que David no era culpable y no le hizo caso al rey. Jonatán aprovechó su posición de poder social para ayudar a David. Todos venimos de diferentes posiciones sociales y si estamos en una posición para ayudar a alguien, lo debemos hacer. Jesús dijo que la manera en la cual tratamos a los menesterosos es un reflejo de nuestro amor y devoción a Él. A Jonatán le correspondía seguir las órdenes del rey porque era el hijo del rey y uno de sus mejores comandantes militares. A veces somos tentados a ser deshonestos y está en nosotros decidir si vamos a obedecer a Dios y posiblemente arriesgar nuestras carreras o vidas. Después que Jesús regresó al cielo, dejó a los apóstoles a cargo de su iglesia y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. El sumo sacerdote y los saduceos le tuvieron envidia y los metieron en la cárcel. Esa misma noche Dios mandó un ángel quien abrió las puertas de la cárcel y los dejó salir. Después les dijo: preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Los apóstoles tal vez pudieron haber dicho que ya habían pasado por suficiente prueba, pero ellos fueron obedientes al Señor. Cuando el sumo sacerdote les preguntó por qué persistían en desobedecerlo, ellos contestaron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es más, cuando el sumo sacerdote los dejó ir, ellos estaban llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. No dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Jonatán demostró cómo ser la luz del mundo, ayudar a los menesterosos y servir a Dios antes que a los hombres. David sabiamente le hizo caso a Mical, su esposa, y se escapó antes que los mensajeros de Saúl pudieran ir a buscarlo. Dios creó a la mujer con la visión de que ella sería una ayuda idónea para su esposo. Sin embargo, muchas veces nosotros los esposos no les hacemos caso y esto nos causa desgracias. David nos da una buena lección en este pasaje porque él le hizo caso a su esposa Mical y como resultado su vida quedó a salvo. Es importante tener mentores que son cristianos maduros. David confiaba en Dios a pesar de que parecía que Dios ya no le ayudaba. Es posible que David estaba desanimado porque desde que venció a Goliat sufrió mucho. Él escribió el Salmo 59 cuando estuvo pasando por esta prueba y dijo: gente poderosa se ha juntado contra mí y me acecha para quitarme la vida. Y no es Señor por faltas o pecados míos. Tal vez pensó que Samuel se había equivocado y fue a decirle que escoja a otro porque ya no podía más. Samuel posiblemente le dio palabras de aliento, las cuales motivaron a David a decir: con tu poder, Dios mío, me siento protegido. Tú, Dios mío, eres mi defensa.
tú, Dios misericordioso, vienes a mi encuentro para hacerme ver derrotados a mis enemigos. Si estamos en la posición de David, debemos tener a personas que son cristianos maduros, a quienes podemos acudir para que nos den esas palabras de aliento. Cuando David llegó, Samuel estaba profetizando con los profetas. No sabemos qué le dijo Samuel, pero podemos imaginar que Samuel le dijo palabras similares a las que dijo cuando dejó a Israel en manos del rey Saúl. El Señor no desamparará a su pueblo, porque grande es su nombre, y Él los escogió para que fueran su pueblo. Si estamos en la posición de Samuel y alguien viene para buscar aliento, debemos ser sabios y alentarlos. Cuando llevaron la mujer adúltera a Jesús, Él le dijo que no la condenaba, pero también le dijo que no peque más. Después de recibir palabras de ánimo de parte de Samuel, David pudo decir: por mi parte yo alabaré con salmos tu poder. Por la mañana proclamaré tu misericordia, porque tú eres para mí una fortaleza. Eres mi refugio en momentos de angustia. Y a ti y a tu poder cantaré salmos, porque tú, Dios mío, eres mi fortaleza. Eres mi Dios de misericordia. Saúl tuvo que quitarse su traje real ante la presencia de Dios. No importa cuánto tiempo tenemos como cristianos, no podemos olvidar que somos salvos solamente porque Jesús murió por nuestros pecados. En su carta a los Efesios, Pablo dice: Dios, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, y también junto con Él nos resucitó. Y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Ciertamente la gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe. Es un don de Dios para que nadie se vanaglorie. Cuando le escribió a los filipenses, Pablo también dijo que consideraba todo lo que había adquirido como judío como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No por tener su propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo. Si mantenemos un corazón contrito y humillado, evitaremos el pecado del orgullo y la envidia que atormentaba a Saúl, y mantendremos la fe en Dios como David. Muchas gracias, Dios te bendiga.